Hola, esta es la segunda de un conjunto de 4 charlas que hemos llamado La Reina Roja, reflexiones sobre el estado actual de la agricultura. Este capítulo se titula La encrucijada y en él vamos a continuar este, haciendo un diagnóstico sobre los problemas que enfrenta a nivel global la agricultura y vamos a terminar intentando encontrar el origen, la causa de estos problemas. Vamos a comenzar con con esta lámina, ¿no?, que representa la red global de transporte de los alimentos. Y es que hoy en día no tiene nada de raro que un alimento se coseche en Sudamérica, se procese en Asia y se termine consumiendo, por ejemplo, en Europa. Esta red trae consigo una serie de aspectos negativos. Algunos de ellos los vamos a discutir en la siguiente presentación y en el caso de esta nos vamos a centrar en las pérdidas que son inherentes a esta red. Bueno, ¿qué es lo que vemos en esta lámina? En esta lámina vemos dos gráficas, una en la parte superior relacionada a los vegetales y en la parte inferior una relacionada a los cereales. En cada una de ellas vemos un conjunto de barras. Estas barras representan diferentes regiones del planeta. Y en cada una de estas barras vemos diferentes colores que representan las pérdidas que ocurren en diferentes eslabones de la cadena, como por ejemplo el consumo, la distribución, el procesamiento o la agricultura. Bueno, en el caso de los vegetales, por ejemplo, vemos que las pérdidas pueden ser del 50%, es decir, la mitad, ¿no? Bueno, algo similar ocurre en los cereales, también en la carne, en las raíces y tubérculos, en los lácteos y en las oleaginosas. En total, se pierde un tercio de los alimentos. Ahora, lo que es realmente triste es que este tercio es más que suficiente para alimentar a todas aquellas personas que actualmente pasan hambre, que como dijimos en la presentación pasada, representan a 1 de cada 7 personas en el planeta. Ahora, estas pérdidas son inherentes, son propias a un sistema global, a una forma global de concebir y ejecutar la agricultura, la distribución de alimentos y su consumo. Esto se conoce como el agronegocio e involucra un conjunto de aspectos negativos que vamos a discutir hoy en día. Uno de ellos es el que se presenta a continuación. En este caso, lo que vamos a discutir es los cambios en los precios de los alimentos entre los años 80 y el 2000, es decir, en 2 décadas. En la parte superior, en esta que aparece en color azul, vemos la variación en los precios, por ejemplo, del café instantáneo, de las barras de chocolate y del pan. Y lo que vemos es que estos precios se han incrementado, en algunos casos inclusive en un 300%. Ahora, ¿qué ha ocurrido con las materias primas a partir de las cuales esto se produce? ¿Qué es lo que vemos en la parte inferior, aquella que está en color rojo? Bueno, ¿qué ha ocurrido con estos precios a puerta de granja? Es decir, los precios que obtienen los agricultores. Bueno, en este caso, lejos de haber aumentado, lo que ha ocurrido es que han disminuido. Ahora, esto es algo realmente paradójico, porque ¿cómo es posible que las materias primas cada vez cuesten menos y los productos que se obtienen a partir de ellas cada vez cuesten más? Para comprender esto, es necesario comprender una estructura propia del mercado mundial de los alimentos y del agronegocio en términos generales, que es lo que se conoce como la estructura del reloj de arena, que es lo que aparece aquí. Vemos una figura en esta lámina que ciertamente se asemeja a un reloj de arena. En la parte superior de ella vemos que es muy ancha y esto representa a los consumidores y lo que nos quiere decir es que existen muchísimos consumidores hoy en día. En la parte inferior también vemos que es muy ancha y esto representa a los agricultores y ciertamente existen muchísimos agricultores hoy en día. Sin embargo, en la parte central vemos que es muy estrecha y esto representa a los comerciantes y sobre todo a las compañías que procesan los alimentos. Ahora, estas son tan pocas que pueden manipular a sus anchas el mercado y esto nos permite comprender las distorsiones de las cuales hablábamos en la lámina anterior. Ahora, este tipo de distorsiones son muy propias del agronegocio. Por ejemplo, ocurren también en lo que tiene que ver con los dueños de la semilla. Hoy en día, pocas compañías controlan el mercado mundial de semillas. De hecho, solamente 10 controlan el 50%, la mitad del mercado. Bueno, ¿cómo ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido de dos formas, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí vemos que hay unos círculos de color azul. Estos círculos de color azul representan compañías que venden semillas. Vemos que hay unos de estos que son muy grandes. Estos representan compañías que han crecido, pero que a su vez se han unido a otras a través de unas líneas. Estas uniones lo que representan son compras, es decir, las compañías grandes han comprado a compañías más pequeñas. Esto es parte de la explicación. Sin embargo, lo fundamental aquí es que existen otros
compañías, que son las que aparecen de color rojo. Estas son compañías que tradicionalmente han vendido agroquímicos, pero son compañías que en los últimos años han venido adquiriendo compañías más pequeñas de semilla. Y esta es la forma en la cual se ha configurado el oligopolio del cual hablábamos en la lámina anterior. Ahora, esto también representa una peligrosa asociación entre las compañías que venden agroquímicos y las compañías que venden semillas, porque esto sirve de base para un modelo particular de agricultura del cual vamos a hablar en unas láminas más adelante. Pero también esta configuración nos permite entender por qué tecnologías particulares están siendo impulsadas. Por ejemplo, los transgénicos. Fíjense que en esta lámina, en la parte izquierda, aparece una gráfica de torta que lo que nos muestra es que la abrumadora mayoría de los consumidores rechazan a los transgénicos. Ahora, ¿cómo se puede entender una política de mercadeo que impulse unos productos que son fundamentalmente rechazados por los consumidores? Bueno, esto solamente se entiende en función de lo que hemos venido hablando. Porque en el caso de los transgénicos, la concentración de poder es aún mayor. Porque aquí solamente 6 compañías, que son las que aparecen en la parte derecha de la figura, controlan la prácticamente totalidad del mercado. Y además, estas compañías se encuentran relacionadas a través de acuerdos y en el momento actual existe una peligrosa tendencia a la fusión entre estas compañías. Bueno, ¿de dónde surgió todo este entramado de poder y de desigualdades que involucra el agronegocio? El origen de esto se encuentra en algo que se conoce como la Revolución Verde. La Revolución Verde surgió luego de la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de alimentos que existía. En un inicio estuvo vinculado a un instituto de investigación en México que se conoce como el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, asociado a la Universidad de Chapingo, originalmente financiado por la Fundación Rockefeller y en un inicio vinculado a una figura clave que fue Norman Borlaug, quien con el tiempo se terminó ganando un premio Nobel por sus investigaciones en esta área. Investigaciones relacionadas al mejoramiento genético, en específico a la selección genética y a la producción de híbridos, y beneficiándose del vigor de estos híbridos, de lo que se conoce como heterosis. Ahora, esta heterosis se expresa debido al uso de riego y el uso masivo de fertilizantes y agroquímicos en términos generales. Bueno, al poco tiempo el propio Borlaug llevó esta tecnología relacionada al trigo a la India y a Pakistán y terminó penetrando el planeta entero y diversificándose a prácticamente todos los cultivos del planeta, ¿no? Bueno, y esto ocurrió porque en un inicio existían unas perspectivas muy optimistas con respecto a la erradicación del hambre debido a la Revolución Verde. Y esto es porque en un inicio, bueno, con la Revolución Verde se consiguieron resultados espectaculares. En algunos países, en cuestión de una década, se logró incrementar, se logró duplicar y en algunos casos triplicar las cosechas. Y esto fue así durante mucho tiempo, como lo vemos en la gráfica que aparece en esta lámina. Vemos que durante mucho tiempo, en una misma área cosechada, se logró incrementar las cosechas. Sin embargo, esta situación ya no es así. Hoy en día, la producción, las cosechas han llegado a un plató, se encuentran estancadas, ¿no? Bueno, pero también es cierto que los aspectos negativos de la Revolución Verde no tardaron en aparecer, como por ejemplo la desaparición de cultivos tradicionales mejor adaptados a las condiciones locales, y este va a ser el tema central de la próxima charla. Pero también la Revolución Verde está relacionada al excesivo costo de la semilla y de la tecnología que ésta necesita. Tecnología que causa dependencia en los países en los cuales esta no se produce. Pero también está relacionada la Revolución Verde a problemas con sustancias tóxicas y también a la aparición de resistencia en plagas producto del uso de estas sustancias. Todo lo cual, lejos de solucionar los problemas de pobreza y hambre, en realidad en muchos países logró que esto se incrementara. Pero además es la forma en la cual hemos heredado una agricultura tóxica. Y esto es algo que realmente vale la pena, en lo cual realmente vale la pena meditar. Porque es, desde todo punto de vista, una locura, un sinsentido que utilicemos sustancias venenosas para producir
los alimentos de los cuales dependemos, ¿no? Pero también es una agricultura caduca, que se encuentra en lo que nosotros llamamos una fase de reina roja. Y de hecho, este es el origen de este conjunto de presentaciones. Bueno, ¿de dónde surge esto de la reina roja? Fíjense en la figura que aparece en la parte superior izquierda. Esta representa la eficiencia del nitrógeno en la producción de cereales a través del tiempo. Y lo que vemos es que la eficiencia del nitrógeno ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay que aplicar más nitrógeno para conseguir las mismas cosechas. Esto tiene un correlato, que es el que vemos en las gráficas de la parte derecha. ¿Y cuál es el correlato? Bueno, el hecho que cada vez se tengan que aplicar más insumos involucra que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estos insumos se incrementan. Y esta es la razón por la cual, como dijimos en la presentación pasada, este tipo de agricultura es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, gráficas como esta que presentamos aquí para el nitrógeno existen para básicamente todos los insumos agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que cada vez hay que aplicar más y más insumos para obtener las mismas cosechas. Y es por eso que nosotros decimos que esta es una agricultura que se encuentra en una fase de reina roja. ¿Por qué? Porque en el libro de Lewis Carroll, A través del espejo, en algún momento la reina roja agarra de la mano a Alicia y empiezan a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. Y terminan estando en exactamente el mismo lugar en el cual comenzaron. Y la reina roja se voltea y le dice a Alicia, como ves aquí, para permanecer en el mismo lugar hace falta correr todo lo que uno pueda. Y eso es exactamente lo que está pasando con la agricultura de la revolución verde hoy en día. Cada vez hay que aplicar y aplicar y aplicar más insumos para obtener las mismas cosechas. Tanto es así que hace pocos años se publicó un trabajo, resultado de una investigación que se tituló La agricultura en una encrucijada. Este trabajo es el resultado de la investigación de 400 investigadores durante 4 años analizando datos de todo el planeta. Y la conclusión es muy clara. Lo que plantean es que tenemos que abandonar la revolución verde y desarrollar una nueva agricultura que sea sustentable, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos decir en esta presentación. En la próxima vamos a seguir evaluando algunos problemas de la agricultura, pero en este caso esos problemas nos van a permitir vislumbrar posibles soluciones. Bueno, muchas gracias por su atención.